Igual sí que me apetece jugar, ¿eh? Dale, Rosa. Igual cuatro, igual sí que quiero jugar. No, sois 4 menos ellos que son 5 y donde vaya Rosa. Pero que no somos 4, yo soy profe. Yo soy profe. 3 con 4, 3 con 4. Pues tú eliges alguna que quieras. ¡Ay, ahora suena al otro lado! Pues ya suenan los dos lados, ¿eh? No entiendo. No lo sé. Bueno, es que no estamos ahora para estar tampoco con esto. O sea, es lo que se escucha y ya está. Pues qué gracioso que se escuche solo los audios y no nosotros. Buah, o sea, si me va a escuchar a mí hablando, sí, digo. No. No. No sé. Vale. Digo algo. Vamos a empezar. Si empezamos Sí, y va mal, no empezamos. pasa nada. Bueno, le damos ahí y ya está. Si no, pues lo paramos y punto. Bueno, es verdad. Tienes una licencia ahí. Pues casi equipo xa. Benvidos e benvidas a 1, 2, 3. Con todos vostedes, Raquel Burela e Laura de Mei. Isto é o 1, 2, 3. Como podedes imaginar, esta tarde non estamos só. Desexamos tamén a benvida ás nosas zapatas, Lidia de Berín e Olaño de Cerceda. E a nosa muller de audio, Fiarita de Mos. E a nosa axudanta, Belia de Sada. Isto é un concurso ao máis puro estilo televisivo. Temos aquí xa preparados os nosos 6 equipos, que tempo nos levou conformalos, capitaneados por expertos da materia. Alguns. Bueno, está Martín, está Loira, son expertos nas súas materias tamén. E todos eles competirán en distintas probas para conseguir os máximos megapascales posibles. Durante o concurso, á chegada das probas eliminatorias, os dous equipos con menor carga permanente terán que enfrontarse nun duelo e demostrar cal dos dous merece continuar no 1, 2, 3. Vamos coñecer os equipos. Polo equipo azul temos a Xavier como capitán e temos a Adrián. Patri. Gabriel. Perfecto. Polo equipo vermello, como capitán acompañado de Sara. Antón. Juan. Andrea. Polo amarelo temos a Llamazares con Raquel. Javiera. Sofía. Polo equipo rosa temos a Carolo con seu equipo formado por Germán. Paula. Elena. Polo negro contamos con Martín, acompañado de Rosa. Lucía. Carmen. María. E por último temos o equipo Purple, é dicir, o English Group, formado por Lucía. Beltrán. Loira. Marco. Xavi. Para poder disfrutar deste concurso teredes que animar ao vosso equipo favorito como se este fose un Celta Depor. Mais ou menos. Deportivo, Rosa ganó este partido. No. Y solo hay su deportivo. El deportivo a la vez. No, se nos ha colado. No, Vale, ademais disto, vos, os do público, podedes participar. E podedes levar un premio. Se la pela. Bueno, estad atentos que verás algo. Bueno, imos algo, vamos a empezar. Proba mítica nesta escola, a pataca quente. Todos sabemos como funciona, ¿no?
Oh no, era épico lo que venía ahora. Épico. Bueno, Clarita, ¿qué está pasando? Bueno, que necesitamos que suba un representante de cada equipo. Esa persona será a encargada de acumular megapascales para o seu equipo. Non ten por que ser o capitán, pode ser calquera. Nesta prova gañaredes ni máis ni menos que 10 megapascales por cada resposta correcta. Claro, cada equipo vai ter un minuto para a maior número de respostas correctas. Antes de que rebente. Yo no sé nada. A cousa é, vai pasar un temporizador de un minuto, entonces nós vamos vos facer preguntas. Estás pasando? Vos responder No sé cuánto tiempo. entonces nós vamos vos decir si é máis ou menos. Sí. Si Pero le acertades, tienes que dar al play cuando sea. entonces Cuando quien empiece. consiga maior número de Perdón. respostas, 10 megapascales. Te toca, xa. Yo a muerte. Felices. Votos a xa. Ole. ¡Vamos ya! Ok, patatas. Con sexo propio. Pero que tiene que ver. Por de vez en cuando que siempre viene, mira. Es que había muchas cosas seguidas y me estaba pensando que no estaba contando. Por favor. Sí, sí. No, pero entón podemos No, pero es que... podemos facer que no, simplemente acabamos No, de da ter. igual, no, o sea, eso no está en prueba. Los podemos echar para atrás. Me doy una vuelta por ahí. Madre mía. No quiero ser caer. Vamos a empezar por el equipo azul. Azafata, por favor, ao lado do equipo azul, comprobando o tempo, é para pinchar o globiño. Probando tiempo, por favor. ¿Qué Un minuto. Dale, dale. Veña. Cantos followers ten a conta do Exact UDC? Menos. 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 Más. 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 Menos. Exacto. Cantos Raúl Califa. Sí, sí, sí. No, vai. Más. 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 Menos. 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 Exacto. Cantos peldaños suman todas as escaleiras da Exact? Más. 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 Tempo. Acumularon un total de 20 megapascales. Muy bien. Bueno, si no se lo está Puedes contando pasar. ella, ya está. Moitas gracias. Venga. Continuamos co equipo amarillo. Vale, muy bien. ¿Estás preparados? ¿Azafata? ¿Azafata? Verde, 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 verde. Vale. Equipo verde, ¿preparado? Vale. ¿Cantos peldaños suman? Pero si quieres la misma. ¿Cantos peldaños suman todas as escaleiras da escola? 500, Máis. 500, Máis. 1000, Máis. 1500, Menos. 1200, Menos. 1150, Menos. 1050, Máis. 1060, Menos. 1055, Máis. 1056, Máis. 57, 58, 57. Exacto. ¿Cantos anos leva en construcción a Sagrada Familia? 200, Menos. 100, no sé, Y el número. Máis. 110, Máis. 130, Máis. 150, Menos. 140, Efectivo. ¿Cantas paradas ten o bus UDC? 20, Menos. 15,
16. Efectivo. Cantos pisos ten o Empire State Building? 200. Menos. 120. Menos. 80. Mais. 90. Mais. Ya Mais. está. O equipo verde conseguir 30 megapascales. Gracias. Equipo vermello. Procedemos. Azafata temporizador? Vale. Cantos pisos ten o Empire State Building? 134, Menos. 90, Mais. 125, Menos. Cento dous. Ano de construcción do edificio de departamento. 2010, Menos. 2005, Menos. 2000, Menos. ok, 98, Menos. 95, Menos. 90, Mais. 91, 92, Mais. 93, Mais. 94, 94. Dólares da época que costou a Casa Blanca. Casi que siguiente. no sé, 500 millones, Menos. 200 Oh. millones, Menos. vale, un millón, Menos. Menos. menos, Moito menos. ok, 500.000, Menos. Conseguiron un total de 20 megapascales. Muy bien. Ok, continuamos. Azafata, por favor. Siguiente pregunta, no, porque está un poquinho difícil, querida azafata. Vale. Pobrecilla. Favoritismos no, Favoritismos no, pero é Imos. difícil. Cantas asignaturas se imparten na escola? 20, Mais. Mais. 40, Mais. 70, Menos. 60, Mais. 65, Menos. 62, Menos. 61, Efectivamente. Cantos metros de largo ten o acueducto de Segovia? 500, Mais. 1000, Menos. 600, Mais. 700, Mais. 800, Menos. 760, Mais. 780, Mais. 790, Mais. 98, Menos. 97, Menos. 95, Menos. 94, Efectivamente. Cantos conferenciantes aparecen no cartel deste ano? 20, Menos. 16, Menos. 10, Mais. 11, Mais. 12, Exacto. Efectivamente. Cantos kilómetros ten o camiño francés? 700.000, Menos. Moitos menos. Muy bien. Aplausos para eles. Vamos, 30 megapascales. Muy bien, muy bien. Ok, retomamos. Equipo rosa. Vale, procedemos. Azafata. Cantos kilómetros ten o camiño francés? 594. Mais. 600, Mais. 700, Mais. 800, Menos. 790, Menos. 780, Menos. 770, Menos. 760, Efectivamente. Cantos profesores hai na ETSA? 60, Mais. 80, Mais. 90, Mais. 102, Mais. 103, Mais. 105, Mais. 110, Menos. 108, Menos. 109, Menos. 107, Menos. 106, Efectivamente. Cantos saltos de altura? Cantos saltos? Tantos Mide metros. a Torre del Pez. 109, Menos. 98, Menos. 70, Menos. 60, Menos. 50, Mais. 54, Mais. 55, Sí. Exacto. Cantas aulas hai na escola? 30, Mais. 50, Menos. 42, Menos. 38, Mais. 39, Mais. 40, 41, 40. Cantos metros cuadrados ten o Museo do Louvre? 100, Acumulan 40 megapascales. Pónganse por la cabeza. Procedemos. Cantos metros cuadrados ten o Museo do Louvre? 100, 200, Mais. 1000, Mais. 4000, Moito máis.
Moitos menos. Moitos menos. Menos. Máis. 75.000. Menos. 74.000. Menos. 72.000. Máis. 72.500. Máis. 73.000. Eso. Exacto. Cantas plazas se ofertaban este curso para primeiro? 500. Menos. 100. Máis. 200. Menos. 150. Menos. 125. Máis. 130. Máis. 140. Menos. 139. Menos. 36. Menos. 35. Menos. 36. Menos. 134. Menos. 130. Máis. 131. Máis. Cantos metros mide a Torre del Cof? 100. Máis. Muy bien. A primeira 15 megapascales. Un éxito. Por la cabeza elevamos ao equipo amarelo. No, mentira, rosa, mentira, rosa. mentira, ao rosa. O rosa, segundo Pero- amarelo, empatado co verde e os demais a 20 puntos. Megapascales. Ole! Sigamos sumando puntos. Comecemos coa medida xusta. Neste xogo mostraremos un obxecto e deixaremos os 30 segundos para debatir e escribir nun papel canto creedes que mide este obxecto. Despois do medio minuto enseñaredes unha a unha as respostas. Imos facer 5 rondas. Se acertades a medida exacta, levaredes 20 megapascales. E senón, o que máis se acerca sumará 10 megapascales. ¿Nos podemos pasar? O que máis se acerca, por arriba ou por abaixo. Temos todos papeliño, Todos tedes papeliño? papeliño, boli, temos todos. Estamos todos preparados. Sí, estos son 20 fijos. Pois comenzamos. Atento todo o mundo. Primeira imaxe, por favor. O noso Archangel. 30 segundos, azafatas, por favor. Canto mide o noso Archangel? Canto me dirá? Que te crees? Lo de dentro. Todo el Archangel, sí. Sin contar el sobre, por favor. Manolo igual mide máis que el libre. Sí, máis ou menos, sí. De feito, el libre. 5, 4, 3, 2, 1. Bolis arriba, por favor. Papeliños, papeliños. Vale, muy bien. Atentos. Papeliño arriba, por favor, Loira. Veña, papeliños. Vamos mirar. Muy bien, muchas gracias. Por este lado. 8 centímetros dio o equipo capitaneado por Loira. 12 o de Carolo. 6,5. 7 centímetros dio o de Ricardo. 8 de Martín e 10 o de Xavier. Cancelá. Temos que decir que a medida exacta eran 7,4. Por lo que é o equipo ganador de Ricardo. Sí que apunté. 10 megapascales. Cerquiña do medida xusta. Toma. Muy bien. Querida muller de audio, Podemos Seguinte. proceder a seguinte ronda. 30 segundos. Señor Tantra. Sí, esto ya se saca, no lo sabe. Segunda página web, Sillón Amor. De largo. De largo según Muy bien. a página web Sillón Amor. Que será fiable ou non? No le pregunto. Será de amor a página. Por ahí tienen que saber. ¡Listo! Papelillos arriba, por favor. Papelillos arriba. Vamos a ver números. O equipo de Xavier di 1,65 m. O equipo de Martín 1,30 m. O de Ricardo di 1,50 m.
O de Llamazares, 1,15. Carolo di 1,80. E o equipo de Xandi, un 50 por 7,5. No. Ah, fixeron trampas. Por qué? Claro, está Un dando con medidas 5 de por máis. 7,5. Está dando medidas de máis, Laura. 1,5. Vale. Por favor. Entón, Cal é a verdade? cal é a verdadeira, queridas azafatas? Que non está máis cerca? Un 5 contra 6. E levou os puntos xa. No, pero aquí quisieron 50. Hai empate. 50. Hay empate, hay empate. O mesmo. Pois, Os dous equipos levan 10 puntos. Moi ben, moi ben. Moi ben estimados. seguimos. Todos atentos, seguinte imaxe, por favor. Seguinte imaxe, por favor. Tempo azafata. Canto mide de largo a barra da cafetería. De largo. A ver, hay una Llamazares procede a escalar a imagen en directo. Llamazares estima bastante ben, eu creo. Loira, pon o ollo medidor. Canta xente tomando cervezas ao mesmo tempo. Adiamas os datos para saber canto abarca na barra. Isto máis non é... Vamos, que se acaba o tempo. Canto vai? 5, 4, 3, 2, 1... Papeliños arriba, por favor. Tomemos nota, zapatas. Revisamos. 10 metros. Loira sigue escribiendo, Loira castigado. Trampuñeiro. Vamos a hacer que non vimos nada esta vez. A seguinte xa. Equipo de Xavier 10 metros. Equipo Martín 6, 1. Equipo Ricardo di 8 metros. Llamazares que escalou a man di 9. O de Carolo di 7,5. E o de Loira di 5. A verdade, fotas, por favor. Eran 8,73 metros. Medidinho de esta mañán. Pero está máis cerca, No, pero dijimos por arriba o por abajo. Perfecto. Muy ben, muy ben. Como vamos? Increíble. A tapa dun bolígrafo. Tempo. Esta é fácil. Hai algún que ten trampa, que ten un bolígrafo na man. Pero contando también la de primero, ¿o qué? Todo que sea azul. Os deste lado non ven. Todo. O rabito ese tamén. O robito é o máis importante, por favor. ¡Tiempo! Centímetros. 4,5 centímetros. 4,5. 5 centímetros. 5 centímetros. 4,10. Por aquí. 6,3. 5,3. E ten que dicir que tiña un bolígrafo na man. 5,3. Por aquí, 8 centímetros. 4,5. Pois está no outro. Uy, vale. No outro. 4,5. 4,5 e 4 centímetros. Quen se acercou máis? Canto medirá, pois, 5,7. Entonces, o equipo ganador sería o de... Con 5,6. Ricardo gana, se da pelo. Martín, estate calado. Son malísimos, no pasa nada. Venga. Eran 5,7 centímetros. Esto da juego, ¿sabes? No se pelea ahora y luego... Ay, perdón. Última imagen. Último. Ganó. Restando os socos, por favor, restando os socos. Restando socos. De aquí, aquí, sin los huecos. En plan, completo. Ah, no. No.
Ah, vale. Estudiar, hai que darlle o coco. Distancia. Cálculos máis complexos. Tempo, papeles arriba, por favor. A ver como salieron esos... Perfecto. 2,25 do equipo de Xavier, 3,4 o equipo de Martín, 3,3 están dicindo que eles que copiaron, 2,5 o equipo de Llamacares, 3,20 o de Carolo e 1,6 o de Loira. Cal foi o gañador? Por favor, azafatas. Mire, 2,83. Bien. ¡Ole! Un aplauso. Vale, esto significa que toca reconto de puntos porque eran 5 rondas. Acabó a medida que vamos a hacer o reconto, por favor. A siguiente prova será eliminatoria. Pero tranquilos, pasaredes a ser público, que nos opción a premio. Vale, temos un empate A 30 a 30 puntos para o segundo pola cola. Polo tanto, para saber quen vai á proba eliminatoria, faremos, como toda a vida, a pedra, papel o tijera. Aquí a vieja usanza, por favor. Entón, O equipo Purple English Group, por este lado, e o equipo verde terán que batirse nun duelo a vida ou morte. Por favor, escollan un representante do equipo. o máis estratega. Un representante, Loira, por favor, sube ao ring. Será ao mellor de un, nada de sub de 3, para saber quién es el mejor. El primero me pilló despistado, al mejor de uno. Están retando ao Ah, capitán. el capitán, aquí retan al Están capitán. retando ao capitán. Retaron al capitán. El otro El capitán equipo. no acepta, ala. Ao mellor de un, nada de esto de la primera estaba despistado, ponte otra más, venga, vamos a Mano detrás de la espalda, por favor. No. Sí, Sí. venga, pedra, papel ou tixeira. Pedra, papel ou tixeira. Pedra, papel ou tixeira. Gañou o equipo Verde. O equipo de Martín. O equipo verde. English Group goes to the eliminatory. Voy a hacer eso. Pois non na eliminatoria o English Group é o equipo azul. Tedes oportunidade de loitar. Non pasa nada. Hay que dar fuego. Por favor. Quiere pruebas, quiere el justificante Aquí médico. non hai trampas. Por favor. Quen continuará entón 1, 2, 3? O purple, el blue? Quen dos dous? Vale, comprobarémoslo no memory. Ta 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 ta. Vale. En que consiste esta proba? Isto consiste en que nos mostraremos unha imaxe a un elegido de cada equipo que terá que debuxar moi ben, como se fosse unha clase de AFA. Terá que facelo tan ben que o seu equipo ten que adivinar o que está debuxando. Entramos a pata. Isto vai de que vai ser este equipo e outro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Raquel, pero Raquel, estás loca. Raquel, garbanzos, Raquel. Sí, todos Raquel. todos xuntos.
Vai haber 2 rondas. Bueno, que venga o noso mellor debuxante do equipo azul, o mellor debuxante do equipo purple. Claro, o mellor debuxante. No, é unha dedicatoria, O mellor debuxante sai. E despois o resto ten que adivinar o que debuxa. O resto tienes que adivinar, Escóndele muy bien. Vamos a dar. Vamos a dar 20 segundos. No, aquí no hay Mercedes. 20 segundos para enseñar a imagen memorizada. Dibujados. E despois haberá 1 minuto para que a dibuxen e vosotros intentedes adivinar. 1 minuto. Mientras están dibuxando, a probar suerte. 20 segundos. Memorizade ben. Despois hai dudas, cosas que non me acuerdo. Este era un ángulo recto. Era un círculo. Están mirando a imaxe. Ella ha de dibuixar. Sí, podes decir. ¡Temos ganadores! Ganadores instantáneos. ¡Temos ganadores do duelo! Son 2 En rondas. ronda. Podedes cambiar de dibuixante. Solo extremadamente rápido. Nos engañaron los chinos, hemos sido engañados. Y ahora chegamos. Mientras dibuixes, tienes que engañar. Tirar bien. Premio peor. Hay un cajón para un rico después. Ese sí que te el premio, por lo tanto si pierdes. ¿20 segundos? ¡Ya! Vale. Ay, vamos, mate. ¿Memorizaste? Espera, es que si no vosotros tenéis... Venga, 3, 2, 1. ¡A tirar! Yo quiero que se escuche sin chan un rato, no que sea tan rápido. Vale, vamos a ronda de desempate. Que gaña esta, gañou. Siguen 1, 2, 3. Que non perda para o público. Vamos, Xavier, este ano vas gañar. Estamos contigo, Xavier. Perdón. Lo dijeron antes, hora del día. Sí. O equipo Parkel continúa no xogo. Clarita, por favor, miau. Con toda a pena do mundo, temos que decirle unha vez máis adiós a Xavier. Eu isto non o remonto. Xavier, confía no capítulo final. Confía neso. Unha contemplación para eles, por favor. Un aplauso. Venía prevenida. Muy bien, vale. Continuemos entón. No, 1, 2, 3. Despedida tan triste. Que ven agora, Raquel. Vale. Garbanzos. No.
Vale. ¿Qué pasa en el febrero? Esto es simple. Vale. En esta prueba traemos los recortes. Vale, era esto. Porfi, que vamos a explicar a prova, despois seguidos. Nesta prova traemos os recordos de Vietnam. Perdón, quero dicir, de primeiro. Recordos de primeiro. Como chegou? Porfa, imos explicar as normas, porfa. Por favor. Por favor. Vades ter que escoller un representante de cada equipo para subir ao estrado a montar o Paralex. Por favor. Vale, o reparto de megapascales. Vamos a explicar isto porque si no despois hai Veña, representantes do escenario, por favor, e mientras tanto explicarnos como vai ser o reparto de megapascales. Vale. O primeiro en conseguilo levará 50, o segundo 20, o terceiro levará 10, o cuarto levará 5 e o último nada. Tedes un máximo de 3 minutos para montar este Paralex. Non fai grandes trampas, Por favor. Empezaremos a nosa señal. E o que antes o consiga terá que gritar en alto carricoche e levantar as mans ao máis puro estilo Masterchef. Carricoche, eso é moi importante. Oye, Se non decides carricoche non vale, nenas? o sea, cando te... Efectivamente. As nosas azafatas comprobarán se está correcto ou non. Ata que elas digan que está correcto, non gañastes a prova. Exacto. E podedes seguir montando todos os demais. Esta é unha clasificación. Claro. 3 minutos, Veña, se estades preparados, por favor, azafatas, o cronómetro. Bueno, hay una bomba por ahí, ¿no? Debería. Vale, muy bien, pues clarito. ¡Ya! Uy, a Lucía que es la de leche, eso de montar Paralex, como se nota que lo montó la semana pasada. Carricoche, acordade. Acordademos de decir carricoche. Raquel, entonces dicen a garbancos o no hay garbancos? Parece que dicho Susa que lasaña. Vamos, non fai falta que pasedes polos boletinos da tabla, tenéis a cinta para eso. Vale, no pases. Muy bien, muy bien. Hai xente que está sudando máis que en julio, Algunos percantes. ¿Qué opinas, Laura? Bueno, notase que no mundo hai pouco, que no mundo hai moito. Veña, si necesitáis una cuidadita. Muy bien. No dixo palabra máxica. La palabra mágica. Coche. Desentonces, aquí conseguimos. Estaba bien montado, no continué. Primero Funciona. Un aplauso que esta Argentina. Aquí puede ir a casa. No pasa nada.
0 puntos para el equipo verde. Está de nuevo para la racha. Temos que decir que había unha persona imparcial encima do escenario e dixo que ganaron eles primeiro. Yo lo siento, Lucía, hice todo lo que pude y más de lo que pude siempre que pude. Yo lo siento. ¿Pero fueron los primeros o ellos? Raquel, tía, era la imparcial de encima del escenario. Yo era la imparcial que me escenario y digo que ellos fueron primero, ellos segundos y ellos terceros. ¡Vamos! La duda era entre ¡Oh, my God! ¡Tongo! jurado, no, jurado. Bueno, sempre pode haber unha batalla de piedra, papel e tijera. Ah, caray. Ay, Yo perdí una vez todo la cuenta. Revisen el vídeo. revisen o vídeo. No, desde arriba claramente. Bar non temos, bar só temos ali. Non temos... Non temos. ¿Por qué veis? Segundo. Gracias, Clara. O equipo rosa, somos terceros. Ay, mamá. 50, 20, 10, 5 e nada. Eso es. Preparada para renunciar a esto. No, 50. 108. Vale, recuento de puntos. Falta mucho. A música de ascensor, por favor, que te es un recuento de puntos. Bueno, zapatas, como quedou un conto? Equipo Purple 80, el rosa 50, o amarelo 70, vermello 55 e o verde 30. Por lo tanto, a prova eliminatoria irá o equipo vermello e o equipo verde. Espera que vaya girito. O equipo rosa e o equipo verde, Raquel. Soy daltónico. Ok. Vale, pues entonces, segunda prueba eliminatoria. ¿Estáis preparados? Vamos a explicar antes de nada, porque se non poñense nos nerviosos, Raquel, e non nos escoitan, despois veñen algúns. Ahora ten dos profesores que han de dicir lengua pronunciada, despois facultades. Muy bien, vale. A seguinte prueba é o quen dixo que. En que consiste esta prueba, Laura, por favor? Simplemente é un xogo de unir de toda a vida. Nesta prova tedes que adivinar que profesor ou que arquitecto dixo cada frase. E unilas nunha parte. Tedes un minuto para ir salindo por relevos un a unir unha frase. Cada un pode unir unha frase e pasas o relevo. Facedes unha filiña, vai unha liña, volve, vai un rotulador, éxito. Falta todo correcto? Estamos querida axudante Belia de Sada. Un aplauso para Belia de Sada, que estamos escribindo unha pizarra inteira. Tira. Os dous equipos que se enfrentan, porfa, vamos facendo unha filiña. Vamos facendo unha fila, os equipos que se enfrentan, por favor. La pobre le tuvo que escribir. Vamos a comprar ahora un cuadernillo rubio, no pasa nada. Queremos fila de a un, aquí por lo medio, cada uno a un lado. Un grupiño aí, Este un grupillo por aquí. grupiño aquí, fai unha fila. Fila de a un, por favor. Fila de un. No. Aquí temos frases, arquitectos e profesores, e isto, arquitectos e profesores, e as vosas frases. Vale, tienes que unir con una línea. Correcto, es muy fácil, muy fácil. Unha filiña de un, O que volva co rotulador dallo ao seguinte. ¿Puedes unir? No, Sí. Vale, temos aquí unha fila, Al final comprobaremos ciertos errores. Vale. Temos a fila definida aquí. Vale, las filas están A fila, definidas. por favor. Y los poñeros cronómetro. Olaya. ¡Preparados! ¡Listo! ¡Ya! Por línea,
Bolivia. Tenemos Coruña es la ciudad donde más se cae la gente, porque no hay nada plano. Da que reflexionar. Un proyecto es como una tortilla de patata. La arquitectura es el alcance de la verdad. Se me complica a veces, ¿eh? Cuanto más avanzado es un país, menos atención presta a la arquitectura. La arquitectura comienza con la lengua. Los relevos, por favor. Aquí no más relevos. Es como si en vez de andar, ayudar a una viejita a cruzar la calle, le metes el dedo en el ojo. Rocky. ¿Qué tal va? Muy bien, Clarita, estás genial. No, Pero sí, suspenso siempre da problemas. sí, pero es que... A 5 segundos. Pero estás guapísima. Gracias. Tres, Ya bien, Rosa. Te quedas súper bien y te vas con la camiseta. ¡Tiempo! ¡Eso no se devora! ¡Rosa se devora! Muy bien, muy bien. Hasta ahí. No, es que para estudiar. Para estudiar. Ah, bueno, vale. Para estudiar. Vale, a ver. Azafatas, corrijan las pizarras, por favor. ¿Tenéis la respuesta? Muy bien. Vamos corrigiendo poco a poco. Datos un roto. Es como si en vez de ayudar a una viejita a cruzar la calle, le metes un dedo en el ojo. ¿Quién fue? Cristóbal Crespo. Oh. Lo sentimos. Vale. Una corrección al enunciado. Tome el micro. Vale. El número no es un ángulo recto. ¿Quién la dijo? No. Enrique Rodríguez. No. No. Caray. Pero de no están aquí las soluciones. Ah, no jodas. Ah, bueno. Por Raquel, corrige. Vale. El número es un ángulo recto, lo dijo Zaha Hadid. Esa está, ¿no? No. No, ahí pone un 4. Vale. Todo buen paisano sabe de dónde viene el viento, lo dijo Esteban Cobian. Ay, va mi madre. Oh my god. Clarita, abre el drive. Abre el drive. ¿En cuál? En varios tiempos. Espera. Antes, durante y Pausa, después. no me acuerdo. Vale. Os tengo que exorcizar para sacar el demonio, al demonio estructural Enrique Lo tengo aquí. ¡Hombre! Raquel. Vamos a mover este lado. ¡Primer acierto de este equipo! Vamos a mover este lado para ir comprobando las otras soluciones. No, pero ya está. No estoy segura de una cosita. ¿Cuál, Raquel? ¿Cuál? ¿Quién dijo qué? ¿De qué? Sí, pero de... Vale. Sí. Bueno, pues esto es directo. el espacio. Clarita, por favor. Yuri, comprobando el otro lado para ver. Vamos a orientar. Vale. Coruña es la ciudad donde más se cae la gente porque no hay nada plano. Don Amor Callao. ¿Está correcto o no? No, es que no la marcaron, la han dejado en blanco. Error. La han dices dejado allí. en blanco, Vale. señores. Un proyecto es como una tortilla de patata. José José Ángel Ángel Carreira. Carreira. Claramente. Vale, ¿qué más? Por aquí abajo, a ver. La arquitectura es como el cerdo, ¿nos vale todo? Ruth Varela. No fue Gropius, efectivamente. Vale, por ahí tenemos La del espacio es la de Philip Johnson. Aquí me dicen, me chivó una señora. La busqué, Puede ¿eh? ser que se me olvidara unir los estes. ¿Los qué? ¿Quién? Las verdaderas. ¿Cómo las verdaderas? Ah, ¿todos en una? No entiendo. Me faltan 2. Philip Johnson es esta. Sí, vale. La arquitectura es el alcance de la verdad. Louis Kahn.
Moneo es lo del... Sí, es la de Moneo, me la sé. Cuanto más avanzado es un país, menos atención le presta a la arquitectura. Moneo. ¿Me están escuchando? No lo sé. Sí. Ah, vale, gracias. Estamos ahora mismo, Raquel. Vale. La arquitectura comienza cuando se coloca un ladrillo con cuidado. Gropius. ¡Ay, va mi madre! ¿Falta alguna, por favor? ¿Azafata? ¿La arquitectura es el arte de gastar en espacio? Confirmáis. Sí, Philip Johnson. Y la de Miralles, la de antes, durante y después. Sí. Tenemos que decirte al equipo de Martín que continúa 1, 2, 3. La objeción de Llamazares. Vamos a ver la objeción de Llamazares. Una objeción al fallo aunque no incide en el resultado final. Ay, amor, amor. Ay, amor, amor. Esto lo dijo Mies. ¡Ah! ¡Ha copiado! ¡Ay, no! Le vas a pegar un normal. Azafatas, por favor, la pizarra. ¡A estudiar! Es que son las 7:30 y yo siempre me para prepararme para bajar luego a la previa. Y total, que me sirve. Bueno, Raquel, ¿qué? Entonces, tenemos que despedir al equipo rosa. No me puedo ir. No, vete tú. ¡Oh! Pero pasan a ser público. Tengo que regañar también. ¿Hola? No pasa nada. Hay premio para el público al final. Claro, jolín. Bueno, Bueno, pero quizás lo se que mira, quieras. se valora. Vale. Siguiente. ¿Qué toca la Somos hora? 4, Raquel. Somos 4. Volvemos para gañar en megapascales. E temos que temos, Raquel. Os 7 diferenzas. Para este xogo, ensinaremos dúas imaxes ao mesmo tempo para que adiviñedes os erros. Son dúas imaxes, unha está correcta e a outra ten fallitos. Terá objetos, terá líneas mal feitas. E debe ter un papel, tranquilos. Cada un terá o seu. Vos teredes as vosas imágenes, vosas bolsas e vosas bolsas. Faremos 3 rondas nas cales se enfrentarán os 2 equipos en cada unha, en plan 2 e 2. E despois unha final entre o que gane cada unha das anteriores rondas. Vale. Solo leva, sí, fais un papel por turnos. E solo levarán premio os que pasen á final, é dicir, os 2 que queden eliminados na primeira ronda non levan nada. O campeón levará 30 megapascales e o subcampeón 15. Que entre a azafata, por favor. Vale, vamos a enfrentar equipo capitaneado por Martín contra o equipo de Ricardo. O gañador entre Martín e Ricardo pasará a segunda ronda. Hay que dibujar. No, e ter un papel, e ter os 2 papeles físico e teredes un boli para marcar. E as nosas azafatas corregirán. Imos poñer aquí as imaxes, creo tamén grande, por si acaso. No, Laura. No, vale. Creo que ¡Ey! ¿Viste Vale, esto? así. Ahora azafata, es un poco de cuidado. Es de que le preguntamos a Chas, vete para la foto. Nice. Que pique todo el mundo. Que pique todo el mundo, por favor. Espera, que faltan No por hay. repartir estos dos. Creo que no están, ¿eh? Pasa, a ver, pasa la siguiente. Pasa rápido, pasa rápido. Ah, sí, vale. Pasa rápido. Pasa rápido. Pasa rápido 2. Pasa para atrás, pasa para atrás. Pero las ponemos o no?
No, porque si lo haces de Es que yo no... No, porque ha cambiado. No cambia, claro. Es que ¿qué te piensas? No pasa nada, porque nos vamos a dar el dos veces. 7 diferencias. 7. Eso es a Lidia. Lidia, Avisamos ahora. ¿tienen todos 7 diferencias? Por favor, ¿puedes confirmar? ¿Cuál es el vídeo? Un segundo. Sí, espera un segundo. Vale. Vos estades competindo co mesmo dibuixo. E o vosso ten 6 diferentes. E vos? ¿Cuántas diferencias son? ¿Vamos a marcar la cosa? Sí. 7 diferencias. 6 diferencias. Podemos explicarlo uno 5. 6 y 6. Vale, ¿y qué más queréis usarla? Son señaladas. No tenemos roto ni nada. Pues en la anterior prueba nos dieron un bote. Es verdad, tengo bote, estoy allí. ¿El English Blue era este? Perdón. Al final, pues sí, hemos puesto mal el nombre. ¿Todos tenemos boli? Vale, azafata, tiempo. Faltado cronómetro, por favor, todos atentos. Uno. Tienes 2 minutos. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! A buscar mi gente. Por aquí tenemos planiños de Coruña y por ahí tenemos detalle constructivo de Mies. Música de tensión. Báilalo, Rocky. Báilalo, Rocky, báilalo. Vaya, tu peluca te queda espectacular. Estás tan guapa. Permíteme decir. Lara, estás tan guapa. Te queda tan bien. Ese tono, Es al difícil. color de los ojos. Como vamos equipados. Esto lo hizo Lidia. Vexo tensión, si no está nerviosa. Pues tu público ansioso. Es una pena que le haya tocado a Yamazar. Está aquí la nosa querida compañera do equipo de limpieza ayudando. Está todo el mundo nervioso, todo el mundo quiere ganar. Pues tu público quiere ayudar. Le ha tocado a Martín el planito y a Yamazar el detalle constructivo. ¿Qué crees? Que con ese Coruña. Música de tensión. Oh, nevado. 30 segundos. Ah, mira. 20 segundos. ¡Wow! ¿Qué tal vales? Ustedes lo pasan muy bien, pequeños. Sois perfectos, pequeños. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Ponedlo arriba, ponedlo de controlador y lo de bola. Por favor, Azafatas a corregir. Báilalo, Rocky, ¿no? ¡Báilalo, Rocky! ¿Qué tal todo? ¿Qué tal vamos?
equipo de Ricardo. Equipo de Ricardo pasa a siguiente ronda. E por aquí temos... Por aquí pasa o equipo de Llamazares. Equipo de Llamazares e equipo de Ricardo a siguiente ronda. Estáis haciendo un gol. Aplausos, aplausos. No estáis eliminados. ¿Sí? Bueno, Que no decaigas, no estáis eliminados. en selectividad la opción A veces es más fácil que la B, siempre nos quejamos. La de Madrid es más difícil siempre. Entonces ahora, equipo Ricardo versus equipo Llamazares. Para ganar más puntos. Saquen la última ronda de 7 diferencias. En la pantalla, ¿vale? ¿Cuál? Azafata, por favor. ¿Esa? Sí, la que explica. Pero a uno. Vale. Pero tú eres Venga, vamos a ver quién lleva los 50 puntos. Si equipo Ricardo o si equipo Llamazares. Sí, claro. Vaya, pues mira. No, calma. A ver. Es la misma, Llamazares. Sí. Es la misma. A ver, los dos equipos que ahora quedaste fuera no están eliminados. Solo que en esta ronda no sumades ningún punto. Y ahora, vamos a ver quién lleva 50 o 50 que gane ahora. Son 30 versus 15. Ah, perdón. Me he equivocado, no volverá a pasar. 30 versus 15. Venga. Vale, azafatas prevenidas, el cronómetro, por favor. A ver, atentos. Es el real. Como que antes. 7 errores ao mismo tempo de antes. Que eran? Seguimos tendo 2 minutos. 2 minutos, 7 diferenzas. ¿Estades preparados? Y el resto lo podéis mirar por la pantalla. ¿Estáis preparados? Sí. Que antes como estaban 3, 2, 1, ¡ya! Se nos escapan los participantes. Son iguales, ¿no? A ver, hay dos clarísimas. Pero vale, yo no entiendo. Ah, vale. Ya lo estoy viendo. Y no vi más. Llevo media hora. Debe ser que por las gafas que no veo bien. Que no veo. Mima. ¿Qué? Que no Yo veo. sé eso miro, ¿vale? Rematastes a metade do tempo. Eso lo pillé a bombilla y a bombilla. ventana. La mamá. Ah, la mano. A metade do tempo. 45 segundos. No veo más. Joder. Maricoche, se acaba de sacar el tiempo. Seguid, no me enseñéis a Vamos a varios. comprobar. ¡Ole! Equipo de Ricardo, ganadores de esta ronda. Llevarán 30 megapascales. El equipo Llamazares 15. El equipo de Llamazares llevará 15 megapascales. Por lo que tengo moita pena, equipo verde, equipo purple, vamos a eliminación. Equipo verde. Equipo verde, hay que ponerse un poquillo las pilas,
tantas horas diante do ordenador a vista, mantela. Vamos facer un repasiño, e así quedamos todos tranquilos. Equipo Purple, 80 megapascales. Equipo amarelo, 85. Equipo vermello, 85. E o equipo verde, 30. Polo que nos vemos na eliminación, o equipo verde contra o purple. Yo lo estoy viviendo Moi muy ben. Outro duelo, Loira Martín. No me parece justo, Loira Martín. Es que hay un desnivel aquí que yo no sé. Bueno, pues haber estudiado, supongo. ¡A estudiar! Típico de los de inglés, tiene razón. Oh, De momento estás con Solero. El equipo que nos ha igualado tiene un jugador más, por lo tanto debe ser penalizado un 20%. é increíble, Raquel, as dos rivalidades que temos ahora mismo, Loira versus Martín, Llamazares versus Ricardo. Esto está increíble. Está quieto. Vamos a tener en conta a consideración de Llamazares ou non? As reglas son as reglas. Ya no la media es muy superior, por lo tanto el número de neuronas activa, ¿o no? Vamos a dar un premio ao equipo máis mullero, porque o equipo de Llamazares está... Vale, va, terceira prova eliminatoria. Temos unha proviña especial para este momento, facendo honra á mellor xentilla que temos na escola. Chega a cafetería Compañeiro. Perdón, non contaba con esto. Cafetería Compañeiro. Va unha vez que vai o redoble a tempo. Xa non contaba con él. Vale. Isto consiste en que imos dar aos dous equipos unha cestiña con un montón de Ahora sale caretos. divina. Vale, dentro de todos os caretos tedes que topar as caras dos 4 membros da cafetería. Tedes que contar Susa, Antonio, Nuria e Flora. Aos 4. Hai famosos, hai máis xente da escola, están eles, vos mesmos, todos juntos. para máis caos. En un plato, este equipo no outro. Tedes que topar a Antonio, Susa, Flora e Nuria. Tedes canto tempo? ¿Se pueden poner Hai un de cada. o no? No, está. Sí. Solo están estas hasta aquí. Vale. Pero bueno, te puedes acercar si quieres. Tempo. Puedes acercar si Xa. quieres. 2, 1. Yo si tarda mucho igual la de vas muy bien de él o algo así, bueno, no sé. Sí, Rosa. O igual en que no sé muy bien. Está Laura Maquiel, está Rosa, está Martín. Lidia, por favor, espera que están bien, Cando se atopedes, dádollos as nosas azafatas. Tururutu, tururutu, tururutu. ¿Dónde está? A falta de audio, canto yo. 30 segundos. Son que sale muchísimo, é unha cosa loca. Xente que non me coñezo. Vale. O equipo que acabe antes. Recordade, Susa, Antonio, Isto Nuria, é unha prova. Flora. Olaya! Olaya! Que non acabar. O primeiro que os consiga, veña. Esto está siendo complicado. No confiábamos en ti, xa che que era difícil a prova. Dudamos de ti, era verdad, é difícil. Xa che xente moi parecida a Susa. Mirade só que gafiñas máis chulas trae. Solo falta Flora por aquí. Y desvelo. ¡Ganado! A topar a todos os membros O equipo Purple vai a tope, Que tal vai o equipo? Sí que estaba Martín. Sí que estaba Martín. A ver, estudiado. Oh, la macetera. Tira el olor de fuera, la macetera a la basura, por favor. Podedes buscar as fotinchos. Hai fotiños que vos fagan gracia e todos vos relacionar. Fotos de cartel para levar na carteira. Podedes levar de recordo na carteira como se fose vosso mozo. Yo a Flora me la ponía, la verdad. Eu a miña foto que estaba aí prefiro que aquello non. ¡Hola con otra! Cuánta vida. Hai prioridade de puntos no Quedamos entón con 3 equipos.
Adiós, adiós, equipo verde. Ovación muy fuerte al equipo verde, por favor. Quedamos con la Cajut. Eliminatoria. Ganas Eliminatoria. Moi triste despedida, pero hai que Aquí conseguir. está el nivel. Non vos preocupedes,